¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con la presencia del gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Muchas gracias, estimado profesor, respetado y admirado profesor. Un gusto tenerlo aquí y sobre todo de los temas que vamos a tocar, que creo que valen mucho la pena. Normalmente, maestro, creo que en este país, cuando se habla de que estamos muy mal y de que hay mucho enojo y de que hay muchas cosas, sí, pero también veo que desde muchas décadas antes venimos cargando esta manera peculiar de ser. Yo recuerdo a un amigo que decía, es interesante, lo que en Europa empieza a decaer, en México se fortalece, decía él. Y parece que las únicas respuestas son o silencio o enojo. Eso lo decía un ser humano que yo le tenía un enorme respeto, que era un gran poeta, maestro. Ahora en este momento, donde escucho palabras por todos lados, insensateces algunas cosas muy lúcidas, me gustaría que recuperáramos un poco el valor de lo que significa una idea bien dicha y podamos hablar de ideas o frases que cambiaron o modificaron o influyeron en épocas, maestro, porque creo que el lenguaje y la palabra son fundamentales para convivencia, para política, para estabilidad social y sobre todo para estabilidades emocionales en un país y en una persona. Muy bien, profesor. Y no todas han sido frases o ideas o arengas positivas. No. Yo tengo una en mente y si me permite ponerla. Muy bien, en maestro. la Universidad de Salamanca, en España, se llevó a cabo un evento ya triunfante, la Revolución Franquista, el golpe de Francisco Franco, luego la Guerra Civil, y el catedrático Miguel de Unamuno dijo: una universidad sin libertad de cátedra es tan inútil como un hombre que le falta un ojo y una pierna. Al lado del general franquista Millán Astray, que le faltaba un ojo y una pierna. Toma la palabra o el micrófono Millán Astray y lanza un grito que hasta el día de hoy se repite: viva la muerte, muera la inteligencia. ¿Lo recuerda? Maestro, eso es uno de los momentos brutales, yo creo, de la Academia Española y de la visión de la palabra. Esa idea está narrada. Hay un libro precioso, maestro, que se llama Agonizar en Salamanca, de los últimos días de Miguel de Unamuno, de un escritor que se llama Legido, ¿sí? Y de ahí sale protegido. ¿Quién protege a Unamuno de la insultadera y de toda esta cosa que precipitó esta frase? La esposa de Franco, Carmelita, la señora esta, sí, que era la beata poderosa, como que vaciaba las tiendas de la calle Serrano. Y no le pagaba a nadie, maestro. Sí. Y lo llevó hasta su casa, y ahí en esa casa Unamuno pasó sus últimos días. Y dice Egido que Unamuno solamente despertó de un cierto letargo y volteó y le dijo a una persona que trabajaba con él: España no puede ser olvidada por Dios. España resurgirá. Y se volvió a dormir y se murió. Y después todos se peleaban el cuerpo de Unamuno para enterrarlo de una manera brutal. Claro, claro, porque Unamuno no era un revolucionario, era un libre pensador. Él quería la libertad, maestro. Era un hombre crítico. Y la gente menor, la gente intelectualmente menor, con poder, desconfían de todo aquel que piensa por sí mismo. Hay, por supuesto, seres muchos más grandiosos, gobernantes o gentes de poder, que en lugar de combatir a las mentes libres, las acercan, las escuchan, claro, para enriquecer su pensamiento y tomar decisiones correctas. No fue el caso de Millán Astray, que Millán Astray, en un supremo arrebato antiintelectual y anticientífico, grita: viva la muerte, muera la inteligencia. Y esa frase tiene ecos con diferentes entonaciones, en diferentes idiomas. En diferentes épocas.
hasta nuestros días. Exactamente, maestro. Y perseguir al científico y al que piensa. Pero, maestro, hay una frase de Isaias Berlin que me parece fenomenal. Dice, las grandes ideas de un filósofo en el despacho y en la soledad del despacho de un intelectual pueden destruir a una civilización. Isaias Berlin, maestro. ¿Sí? Es la idea, el planteamiento de lo que significa una idea y la traducción de esa idea que hace el intelectual, movido más que por elementos de significado, movido por intereses que los llevan de alguna manera a trastocar o a modificar todas las ideas que se plantean y pueden provocar sistemas totalmente equívocos. Diga un ejemplo, sí. Un sistema absolutamente equívoco. Las frases de Raymond Aron, la Unión Soviética es una gran traición a la humanidad. ¿Por qué? Porque no ha logrado ni la libertad ni el pensamiento. ¿Por qué? Decía Raymond Aron. Porque la Unión Soviética decidió entre el poder y el aprecio del pueblo y prefirió el poder para pasar encima del pueblo. Y los franceses han callado en un silencio cómplice. Y ya no puedo decir lo que significaba la izquierda latinoamericana en ese tiempo, callando todo eso sobre la Unión Soviética. Era imposible tocar el tema, maestra. No solo la izquierda latinoamericana, sigamos en Francia. Su admirado Jean-Paul Sartre. Su admirado Jean-Paul Sartre. Desde que lo escribí sabía que me lo iba a sacar. Justificando todas las atrocidades cometidas por la KGB y los militares rusos en el poder, sí, maestro, que mandaban al que piensa. Fíjese que diferente. El marxismo latinoamericano tiene mucho de existencialismo de Jean-Paul Sartre. Sí. Hasta ahí no discuto que sea una gran figura, y por supuesto que lo he leído y me ha gustado mucho. El existencialismo es un humanismo, es una belleza que hay que leer. Hay otro, bueno, no vamos a hablar de Sartre, pero sí, desde luego. Y la palabra, la memoria escrita, para no decir la palabra impresa, la memoria escrita, cuando sale de este tipo de intelectuales y con sus ideas, como la que acaba de decir usted de Ramón Aron, es veneno para los pequeños que gobiernan. Detestan la memoria escrita y la quieren borrar. Ideas, maestro. Por eso, contra los escritos, pero desde que está la escritura, a desmentir y a ir contra lo que se escribe, porque la memoria histórica, a diferencia de la tradición oral y de otro tipo de comunicaciones, ahora luego las ondas hertzianas y ahora el ciberespacio, la memoria escrita es brutal. Maestro, es lo único que retumba los ecos en una cámara adentro que tenemos, que se llama inconsciente. El inconsciente es una cámara de ecos que solamente responde a esa palabra escrita, a esa memoria. Pero cierro este capítulo y quiero pasar a una idea que usted trae sobre un gran pensador que yo desconozco, un gran personaje, Fray Bartolomé, maestro. Suéltelo porque me pareció muy brillante la idea. Sí, Fray Bartolomé de las Casas le escribe una carta a Carlos V, donde le pone una frase demoledora. América vive una tragedia, se ahoga en sangre indígena. Y le explica la explotación horrible en que viven los indígenas, sobre todo en las minas, en las Antillas, donde mueren, son esclavizados. Y le propone una idea a Carlos V, porque América se ahoga en sangre indígena y no debe ocurrir. Eso es una injusticia. Fray Bartolomé de las Casas, ¿por qué no trae negros de África? Y ahí Carlos V, estoy hablando de 1517, Carlos V comienza a traer negros de África esclavizados a América. Es decir, a ese gesto humanitario de Fray Bartolomé le debemos, por supuesto, le debemos el blues, le debemos a Louis Armstrong, le debemos a Muhammad Ali, y le debemos la grandeza de Lincoln, y del otro lado le debemos a millones de muertos
le debemos el episodio, creo yo, más detestable de la humanidad, que ha sido la esclavitud, y le debemos que haya negros en América. Vámonos a otra idea. Sí. Una idea de un ser que ahora tal vez no es muy conocido. A mí me parece un hombre notable, Semprún. Semprún, el español. Sí. Semprún, el español, suelta una idea verdaderamente... Que estuvo en campos de concentración. Sí, hombre. Y Semprún dice, estamos en una época donde los hechos son sagrados y las ideas deben tener libertad. Vamos en el rumbo de que las ideas sean sagradas y los hechos puedan ser modificados como el ser humano y la palabra desee. Eso será trágico. Maestro, está siendo profeta. Está siendo profeta. Pero tendría que conocer más el contexto. Dicho en frío, creo que las ideas sean sagradas. Las ideas cambian, profesor. Las ideas se modifican, cambian, pero los hechos no. Por eso, morir por ideas, algunas están bien, hay algunas universales y que trascienden todas las épocas, la libertad, por ejemplo. Pero las ideas cambian. Hay gente que murió, gente de nuestra generación o de mis compañeros, que murieron por las ideas del marxismo-leninismo. Murieron por ideas por la sociedad sin clase y todo eso. Esa idea ya no existe. Ya los que pensaban como ellos cambiaron, pero ellos están muertos. Sí, maestro, pero podemos tener narrativas diferentes con ideas diferentes. Podemos cambiar la narrativa. Lo que no se puede cambiar son los hechos. Sí, y los hechos son fundamentales. Exacto. Y cuando quieres cambiar los hechos, estás desternillando la memoria, maestro, que yo creo que es lo único de lo cual viven los seres creativos y los países lógicos. Sí. Y por eso esa frase de Semprún me parece interesante. Sí. Tenemos un minuto. Vámonos sobre una idea más. Rápido, una idea más. En el Parlamento inglés, no en Estados Unidos, en 1768, poco antes de que estallara la Revolución Americana, y lo que la hace estallar. No taxation, without representation. No impuestos si no hay representación. Y estalla con eso la revolución de los Estados Unidos porque no tenían representación en el Parlamento y les cobraban impuestos. Esa frase hace estallar la guerra de independencia de los Estados Unidos en el gran error británico al no haber sido accesibles. Y si no me equivoco, la dijo Lord Pitt, que no era un hombre independentista, sino simplemente era un comercial, un lord con ideas comerciales muy avanzadas. Por cierto, a él se debe el nombre de la ciudad de Pittsburgh. Fíjese, maestro, ya luego hablaremos de nombres de ciudades. Siempre nos quedamos con cosas. Maestro, un placer en escucharlo. Y solamente cerramos. Una idea, el sonido de una idea puede trepidar en generaciones enteras. Cuidemos las palabras, cuidemos las razones, pero sobre todo cuidemos el sentido de nuestras cosas. ¿Por qué? Porque si las palabras fallan, todo puede fallar. Es nuestro último recurso. Maestro, muchísimas gracias y nos veremos el siguiente sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriarte.